La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad, oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, matrimonios que nos acompañan una vez más. Para nosotros es un gozo el poder compartir con ustedes estas enseñanzas con la ayuda del Señor, que están basadas en la palabra de Dios. Este mes de julio tenemos otro tema que es de bendición. El tema es viven conforme al mundo, matrimonios que viven conforme al mundo. Así que les invitamos a que se queden con nosotros, a que compartan también estas enseñanzas con aquellos que lo necesiten con la ayuda del Señor. Vamos a elevar a Dios una oración para pedirle que todo lo que se lleve a cabo sea de grande bendición con la ayuda del Señor, y allá donde usted se encuentra en casita, allá donde usted está viendo esta transmisión, Dios venga a bendecir su vida con la ayuda del Señor. Así que elevemos a Dios una oración. Hermana, le invitamos a que pues se ponga su velo, a los varones también reverentemente, a que todos unidos hagamos esta oración con la ayuda del Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta bendición que concedes, Señor, el que se sigan llevando a cabo, Señor, estas enseñanzas, bendito Dios, con el único fin y propósito, bendito Padre, de que seamos edificados, seamos fundamentados, Señor, en esa base que es Cristo, bendito Dios. Toma nuestra vida en tus manos, los matrimonios, Señor, que nos acompañan, bendito Padre, Señor, si están ambos, muchas gracias, Dios eterno. Si solamente está el hermano, la hermana, bendito Dios, también que pueda recibir esta enseñanza, Dios, y que todos sean edificados grandemente, Dios eterno, que esta palabra quede grabada en la mente y en el corazón de cada uno. Danos un oído atento, una mente despejada y un corazón receptivo, Señor, para recibir esta palabra, y Señor, sobre todo una vida de obediencia a la misma. Mi vida está en tus manos, Señor, ayúdame, te lo ruego en el nombre de Jesús, en todo lo que se lleve a cabo. Tú seas, Señor, ayudándome, usando mi vida conforme a tu misericordia. Creemos, Señor, que así será. Te damos gracias una vez más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con la ayuda del Señor. Les mencionaba que el tema del mes es viven conforme al mundo, matrimonios que viven conforme al mundo. Tenemos esta primer lección, hermanos, y tiene como título, porque ellos aman lo terrenal más que a Dios.
También tenemos un texto base que nos dice en Primera de San Juan 2:15, y le invito a que usted lea allá en casita. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros vemos que en la Biblia se menciona la palabra mundo, pues no se refiere, hermanos, al globo terráqueo en sí, no se refiere tampoco a los seres que lo habitan. Se refiere, hermanos, más que nada a el sistema que gobierna el mundo. Y podemos ver, hermanos, que ese sistema ha influenciado tanto a la humanidad que ha querido incluso hasta llegar a afectar a los matrimonios cristianos, matrimonios que, hermanos, conocemos al Dios vivo y verdadero. Es por eso que hoy vamos a ver, hermanos, con la ayuda del Señor, que debemos de tener cuidado de que esas prácticas terrenales, mundanas o mundanales no lleguen a nuestro matrimonio, mucho menos al núcleo familiar, con la ayuda del Señor. La palabra de Dios nos habla también del primer matrimonio, en este caso Adán y Eva. Hermanos, usted recordará que lamentablemente Satanás, hermanos, se acercó a Eva con el fin y el propósito de hacerla caer en la tentación. Lamentablemente lo logró, y esto también ocasionó que Eva a su vez también compartiera de ese fruto prohibido a su esposo Adán. Entonces esto hizo, hermanos, que hubiera separación de Adán y Eva de Dios. Lamentablemente, por caer en la tentación de lo que Satanás, el diablo, hermanos, les hizo caer en eso. Bueno, pues nosotros también, hermanos, debemos así de con la ayuda de Dios tener cuidado, ya que el diablo no descansa, hermanos, sigue igual en estos tiempos, tratando de hacer que los matrimonios, su matrimonio, mi matrimonio, hermanos, pues cedamos a las tentaciones que el mundo nos ofrece. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Debemos pedir la ayuda del Señor. La palabra de Dios nos dice que una de esas prácticas que son conforme al mundo es precisamente la mundanalidad. En Santiago capítulo 4, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjese usted que lamentablemente en los matrimonios cristianos, muchas ocasiones Satanás ha querido infiltrar prácticas mundanas, y si hablamos de algunas de ellas, podríamos mencionar que en ocasiones se cae en esto del descuido en el vestuario. La palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y que nosotros debemos aún con nuestro cuerpo honrar a Dios. Y resulta que hay matrimonios donde la hermana, aún siendo casada, o la mujer aún siendo casada, pues aún quiere vestir como las modas del mundo. Es decir, pues utilizar vestidos entallados, escotes, provocativos, y pues lamentablemente esto ha hecho que en los matrimonios pues se lleve a cabo muchos problemas, hermanos. Entonces debemos de tener cuidado con esas modas mundanas, hermanos, en el vestuario, con la ayuda del Señor. Pero esto también ha llegado a afectar la vida de los varones. Hay varones que lamentablemente pues no aceptan la edad que tienen, no aceptan que los años han transcurrido, han pasado por ellos, y entonces algunos de ellos pues quieren vestirse como jóvenes, ¿verdad? Algunos todavía quieren andar trayendo pues pantalones todos guangos y sus tenis, y algunos con su gorrita y playeras y cosas así como esas. Sabemos, hermanos, que aún en el vestuario Dios a nosotros como su pueblo, como sus hijos, también nos ha dado una forma en la cual nosotros aún en el vestuario podemos reflejar que conocemos
a Dios, que podemos honrar a Dios, aún con nuestra forma, con nuestra manera de vestir. Pero le decía, esto pues ha querido, ¿verdad?, influenciar a muchos hermanos y hermanas que aún estando casados desean que la gente los admire, desean que la gente pues les diga: se ve usted muy bien, se ve usted joven, se ve usted más atractivo con esa ropa, siendo que son modas mundanas, ¿verdad? Entonces, con la ayuda del Señor, nosotros debemos de luchar por agradar a Dios más que a este mundo, con la ayuda del Señor. Entonces, hermanos, con la ayuda de Dios nos dice la palabra del Señor también: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, ¿por qué nos dice esto la palabra del Señor? Porque algunos también, por querer quedar bien en el mundo, echan mano de palabras, de expresiones que se utilizan allá, hermanos, entre la gente sin temor de Dios. Hablan como los demás, ¿verdad? Y pues también llegan a expresar palabras que no son propias. Usted recuerda cuando la Biblia dice que Pedro se vio en esa situación bajo presión, que la gente que lo miraba, ¿verdad?, decían: tú eres uno de ellos, tú eres uno de los discípulos de Jesús. Y entonces él, al verse descubierto, pues él hubiera podido haber dicho: sí, yo soy discípulo de Jesús. Sin embargo, hermanos, bajo toda esa presión que él tenía, él dice en la palabra de Dios que de sus labios, de su boca, empezaron a fluir palabras inapropiadas. Empezó a maldecir. Y entonces eso lo hizo él con el fin y el propósito de librarse de esa situación y a su vez de quedar bien con aquellos que le rodeaban. ¿Cuántas veces en el matrimonio pues se quiere quedar bien pues con el vecino, con el primo, con el tío, y entonces se habla igual que ellos, se utilizan palabras igual que ellos, siendo que ellos no temen a Dios? Entonces, hermanos, con la ayuda del Señor, en eso usted y yo también debemos de tener cuidado con la ayuda del Señor. Máxime que usted y yo tenemos conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, la mundanalidad, hermanos, ha querido venir a afectar, ¿verdad?, la vida de los matrimonios. Pues a veces también hay presión de los compañeros y dicen: no te dejes mandar por tu mujer, dile que tú eres el que mandas aquí. Y entonces el varón, sin temor de Dios, ¿verdad?, en su descuido, empieza a querer ofender a su esposa, a querer mandarla, ¿verdad?, de una manera brusca. Y lamentablemente, hermanos, se olvida de que esas prácticas no deben ser de un hijo o de una hija de Dios, porque también déjeme decirle que hay mujeres que en su descuido ya también a su esposo se dirigen a él de una manera inapropiada, con ofensas, agrediéndolo. Y entonces esto lo único que ocasiona es problemas en el matrimonio. Entonces, de ahí que por eso se nos hace ver, hermanos, esas prácticas, ya sea del vestuario o de la forma de hablar, como en el mundo, eso usted y yo debemos de tener cuidado de que no se lleve a cabo en nuestro matrimonio con la ayuda del Señor. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos de hablarnos unos a otros, ¿verdad?, con ese amor de Dios, con esas palabras amables, con la ayuda del Señor, para que todo marche bien con la ayuda de Dios. Dice también el punto número 2, hay falta de temor de Dios. Hay matrimonios que viven conforme al mundo porque hay falta de temor de Dios. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Falta de temor de Dios. Qué terrible es esto. Hay gente que no toma en cuenta, hermanos, esto que es el temor de Dios. Hay gente que vive como quiere. Hay gente que actúa como quiere. Y lamentablemente, cuando se vive sin temor de Dios, se incurre en muchas faltas, en muchos errores.
Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que usted sea un varón, Dios quiere que usted sea una mujer sabia, un varón sabio con la ayuda del Señor. Que no permitamos, hermanos, que el enemigo destruya nuestro matrimonio. Y cómo en ocasiones el enemigo utiliza cosas para destruir el matrimonio. Bueno, pues cuando se vive una vida llena de celos, llena de discusiones, de agresiones verbales, incluso de vicios. Todo esto se practica cuando no hay temor de Dios. Cuando nosotros permitimos que Dios gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y estamos conscientes que Dios está en todo lugar, pues entonces nosotros vamos a procurar y pedir a Dios su ayuda para que esas cosas no nos gobiernen. Como por ejemplo, si hablamos de los celos, me decía una persona, pues es que yo no confío en mi esposa, dice. Y le dije, ¿cuántos años de casados tienen? No, pues tenemos 17 años. ¿Y cuántos hijos? Pues y ya me dio la cantidad de hijos que tenían. Y yo le dije, y aún con todo y esos años y con los hijos que tienen, ¿usted no ha aprendido a confiar en su esposa? Pues, ¿por qué sucede eso? Porque necesita dejar su vida en las manos de Dios y que Dios moldee, que Dios controle sus pensamientos, aún sus sentimientos, porque Él dice, no, yo siento que esta persona, bueno, mi esposa, pues yo siento como que está haciendo esto o aquello. Pues le dije a aquel varón, ¿verdad? Usted necesita dejar que Dios gobierne su vida, que el Señor limpie su mente, que el Señor cambie su mente y que Dios ponga en usted esa confianza hacia su esposa. Hermanos, hay muchos que ya teniendo años de casados aún siguen siendo celosos. También podemos ver el asunto de las contiendas. Pues eso lamentablemente lo vemos allá en el mundo, ¿verdad? Que escuchamos gente que pelea, hermanos, y que gritan y se escucha ahí cómo se ofenden unos a otros. Y qué triste es esa vida, hermanos. Pero esto es algo que el enemigo también ha querido implementar en los matrimonios cristianos. Pero usted y yo, hermano, sabemos que no debemos de arreglar las cosas gritando, ofendiendo a nuestro cónyuge, sino hablando entre nosotros, llevando a las plantas del Señor en oración todos los asuntos que se presentan con la ayuda del Señor. También, hermanos, podemos ver que hay vicios. Cuando hablamos de los vicios, no solamente hablamos del cigarrillo, del alcohol, que ciertamente estos vicios han destruido hogares completos. ¿Sí? Cuando el varón va y gasta en el vicio, está gastando dinero que pudiera invertir en ropa para los hijos, para su esposa, en alimento para la familia. Y entonces cuando hay vicios, hermanos, como le decía, el cigarrillo, el alcohol, eso es terrible ciertamente, pero también hay otros vicios, como podríamos decir en el tiempo actual, la tecnología, y entonces se desobliga de sus responsabilidades, ya no atiende a la esposa si es el varón, o si es la esposa ya no atiende al esposo y mucho menos a los hijos, y empiezan a perder esa comunión entre los hijos. ¿Qué diremos? Menos de llevar a cabo oración como familia, o leer la Biblia, o asistir al templo. Entonces, ¿por qué? Por causa de los vicios que pues los llevan a absorber de su tiempo, de su economía, y entonces esto viene a afectar a toda la familia. Y hay hogares que se han destruido, hay matrimonios que se han destruido por causa de los vicios. Por eso usted, hermano, debe de pedirle a Dios sabiduría. Señor, ayúdame, guíame para que yo sea sabio y que no sea, como dice la palabra de Dios, insensato, y que cometa los mismos errores que comete la gente allá en el mundo sin temor de Dios. Entonces dice también, hermanos,
cuando exista una diferencia, un problema, ¿sí? Con la ayuda del Señor se necesita buscar la ayuda en este caso, del siervo de Dios, del pastor, con la ayuda de Dios para que, hermanos, se pueda llegar a una solución. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nos damos cuenta entonces que el diablo, hermanos, es el que muchas veces está en esos asuntos, ¿verdad? Cuando en el matrimonio constantemente hay peleas, hay pleitos, hay contiendas, pues entonces esto no es normal, esto no es algo que usted diga, pues esto sucede en todas las familias. No debe ser así con la ayuda de Dios. Aquí nos dice ciertamente que no debemos dar lugar al diablo. El diablo muchas veces utiliza todas esas cosas para destruir el matrimonio. Entonces usted debe ser sabio, usted debe ser prudente. Si la esposa grita, bueno, pues yo no le voy a gritar, le voy a hablar con respuestas llenas de amor, con paz, con tranquilidad. Pero hermanos, dice aquí que algunos lamentablemente le dan lugar al diablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, se enojan, se arrebatan y algunos lamentablemente hasta han llegado a los golpes. Eso es algo, hermanos, que en el mundo se practica, pero nosotros, el Señor nos exhorta a que tengamos cuidado con todo eso y pidamos la ayuda principalmente de Dios, hermanos. Dios nos puede ayudar para que si usted está en esas prácticas, si usted comete esos errores tan terribles y usted vive como la gente sin temor de Dios, necesita usted dejar su vida en las manos de Dios. Punto número 3 dice: la pérdida de la visión espiritual. Apocalipsis 3:18 dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Gloria a Dios. Hermanos, cuando una persona no tiene la capacidad de poder ver, es triste. Podemos observar que pues a veces son más dados a poder tropezarse, a golpearse por no poder ver. Y entonces, hermanos, nosotros al contemplar eso decimos, pues gracias a Dios que yo sí puedo ver, puedo caminar libremente por las calles, puedo contemplar los colores, puedo disfrutar de muchas cosas a través de mis ojos. Pues vemos aquí que una de las consecuencias en los matrimonios que viven conforme al mundo es que pierden la visión espiritual. Y cuando se le da cavidad a la mundanalidad en el hogar y cuando hay falta de temor de Dios, esto, ya dijimos, lleva como consecuencia afectar el hogar, el matrimonio, a la familia completa. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, que si era una familia que Dios había permitido que sus ojos fueran puestos sobre esa familia, sobre ese matrimonio, para que sirvieran a Dios, si se le empieza a dar cavidad a la mundanalidad y empieza a haber falta de temor de Dios, hermanos, no se logra el objetivo, no se logra el propósito para el cual Dios ha llamado a esa familia. Es decir, si hay un matrimonio en el que los dos servían a Dios y los dos se esforzaban, los dos oraban y tenían un ministerio muy hermoso, si se le empieza a dar cavidad a la mundanalidad y hay falta de temor, después ya ninguno quiere servir a Dios. Y como consecuencia, pues los hijos van creciendo y dicen, bueno, pues nosotros también ya no queremos servir a Dios. Hermano, y eso es muy triste, ¿eh? Nosotros los siervos de Dios hemos visto lamentablemente también esa parte, ¿verdad? En la cual decimos, pero si el hermano tenía un bonito ministerio, si la hermana también tenía un bonito ministerio, pero se descuidaron, empezaron a darle cavidad a cosas que no son de un hijo de Dios.
Empezaron a distraerse en las cosas del mundo y empezaron a dejar de asistir al templo, empezaron a dejar de leer la palabra de Dios, empezaron a dejar de lado las oraciones, empezaron a dejar de buscar a Dios como se debe de buscar. Y lamentablemente, cuando nos damos cuenta, hermanos, ya están por allá en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque perdieron la visión. Lo más lamentable es que se acerca uno a ellos y les dice, ¿verdad, hermano, hermana? ¿Qué está pasando? Mire, usted recuerde que usted servía a Dios, recuerde que usted tiene un ministerio, y como tienen falta de visión, a su propia forma de verse ellos mismos dicen, no, yo no estoy mal, yo estoy bien. Yo le decía a una persona, ¿por qué no ha ido a las oraciones? Y me decía, pues aquí en la casa también puedo orar. ¿Y por qué no ocupa su lugar? No, yo siento que no me hace falta ocupar mi lugar. Y hermanos, son cosas en las cuales nosotros decimos, Dios nos ha dado su casa para ir y orar. Y esto de ocupar su lugar, hermanos, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, cuando Cristo venga, hermanos, Él viene por aquellos que estén conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, en esta mañana Dios nos habla. Probablemente usted que está escuchando, usted también tenía un ministerio muy bonito. Usted también era un hombre, una mujer que Dios había escogido para que le sirviera, pero usted se ha descuidado. Usted le ha dado cavidad a las cosas del mundo. Usted ha dado cavidad a las modas, su vestuario. Ahora, antes vestía honestamente, antes vestía con temor de Dios y ahora ya no. Hermano, hermana, considere esto con la ayuda del Señor. Antes usted tenía temor de Dios, usted estaba consciente, Dios está en todo lugar. Y usted no permitía muchas cosas en su vida que sabía usted que le hacían daño, pero ahora lamentablemente vemos que ahora ya usted permite música mundana, usted permite modas deshonestas, usted permite prácticas que no son correctas, no son de un hijo de Dios. Por eso en esta hora, allá donde usted se encuentra, el Señor nos habla y nos hace ver que usted y yo necesitamos de su ayuda. Necesitamos venir a Él y pedirle que Él nos ayude con la ayuda del Señor. Así que, hermano, hermana, quisiera hacer una oración y pedirle a Dios que nos ayude, que a usted también, el Señor allá donde está, Dios le ayude, le dé la capacidad de considerar esta palabra en su vida personal y que Dios obre poderosamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta mañana, Señor, o en esta tarde, en esta noche, Señor, a la hora en que tus hijos vean, Señor, esta transmisión, seas tú, Señor, obrando en sus vidas, en sus corazones, Dios eterno. Tú, Señor, nos hablas en esta hora con el propósito de que consideremos, de que podamos, Señor, analizar nuestra vida, bendito Dios. Qué importante es, bendito Dios, el que consideremos en qué manera nos estamos conduciendo, si estamos, Señor, actuando conforme a la gente que no te conoce, conforme al mundo, o estamos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, bendito Dios, ten misericordia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ven a estar con nosotros, Señor, y permite que esta palabra quede grabada en la mente y en el corazón de tus hijos, Señor. Aquellos que reconocen en esta hora, Señor, que han vivido conforme al mundo, han permitido, Señor, cosas en el matrimonio como pleitos, iras, contiendas, Señor, han permitido también, bendito Dios, Señor, llevar a cabo prácticas que a ti no te agradan, Señor. Ten misericordia, ayúdales en el nombre de Jesús, bendito Dios, y así, Padre Celestial, que podamos hallar gracia delante de tus ojos. En tus manos pues nos dejamos, te damos gracias por todo, bendito Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y el Señor nos espera el próximo jueves a través de este medio. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde.